Muy buenos días, estimados alumnos. Bienvenidos a su video educativo del módulo 2. Durante este video educativo vamos a desarrollar diversos temas que son de suma importancia. El primero es propiedades de los materiales, en el cual vamos a analizar las propiedades mecánicas, térmicas y ópticas que pueden tener cierto grupo de materiales. Así también vamos a analizar el tema de los polímeros y el de los materiales compuestos. Bien, vamos a iniciar. En cuanto a las propiedades mecánicas, son las que describen el comportamiento de un material ante las fuerzas aplicadas sobre él. Tú vas a tener un material y a ese material le vas a aplicar una fuerza, ya sea de tensión, de compresión, contracción, entre otras, ¿ok? Por eso, son especialmente importantes al elegir el material del que debe estar construido un determinado objeto, ¿ok? Por ejemplo, en el tema de la construcción, puedes ocupar una varilla muy gruesa o una de calibre más delgado. Eso va a depender del peso que tiene que soportar dicha varilla. Entonces, todo va a depender del uso que le vayas a dar al material. Bien, la primera propiedad mecánica que vamos a analizar es la tenacidad. Después nos vamos a pasar a la fragilidad. ¿Ok? Pero coloqué juntos estos dos conceptos ya que son opuestos. La tenacidad es lo opuesto a la fragilidad. ¿Ok? Nos dice aquí, ponemos estas dos propiedades juntas porque son opuestas. La tenacidad es la capacidad de un material de soportar sin deformarse ni romperse los esfuerzos bruscos que se le apliquen, ¿ok? Les comento, el esfuerzo es algo que se puede determinar. De hecho, hay una fórmula que nos dice que el esfuerzo es igual a la fuerza sobre el área, ¿ok? La fuerza que tú aplicas sobre el área del objeto, ¿ok? Entonces, esto es la tenacidad, la capacidad de soportar un esfuerzo, ¿verdad? Por parte de un objeto, sin que éste se deforme o se rompa. Y la fragilidad es la facilidad para romperse de un material por la acción de un impacto o de una fuerza, ¿verdad? Supongamos, aquí tenemos estas bolas de billar, las cuales constantemente durante el juego son golpeadas, ¿ok? Y estas tienen que resistir dicho impacto. En cambio, entonces estas tienen una buena tenacidad. ¿Por qué? Porque tienen capacidad de soportar un impacto sin deformarse o romperse. Más sin embargo, aquí tenemos otro ejemplo de un blanquillo, un huevo. En este caso, cuando se cae, rápidamente se rompe. No tiene resistencia al impacto. Por lo tanto, es frágil. Estos son dos claros ejemplos de estos conceptos. Bien, vamos a continuar. En sí, ¿qué es la tenacidad? Ya les mencioné que es la resistencia que va a tener al impacto. Y aquí nos dice otro concepto, un poco más técnico. Se define la tenacidad de un material, que en inglés es toughness, como la energía total que es capaz de absorber durante el proceso de deformación plástica hasta la rotura. Es decir, tú le vas a agregar cierta energía al objeto al aplicarle una fuerza. Entonces, este objeto debe tener cierta capacidad para absorber dicha energía en un proceso de deformación plástica hasta la rotura, ¿ok? Siempre vamos a tener dos zonas. Cuando tú aplicas un esfuerzo a un objeto, hay dos zonas. Una que es la zona elástica y otra que es la zona plástica, ¿ok? Bien, de hecho aquí tenemos un pequeño gráfico. Voy a hacer un poco más grande esta imagen, en donde se puede apreciar que aquí tenemos un plano cartesiano. Aquí está el eje de las X y el eje de las Y, o eje de las abscisas y de las ordenadas, ¿ok? Ustedes van a aplicar, en este caso, cierto esfuerzo al material o cierto impacto. Van a iniciar desde cero hasta llegar a un punto de equilibrio y después va a bajar. Esta zona que ven aquí, que va en aumento, se le llama zona plástica, zona elástica, ¿ok? Y la zona plástica es cuando ya el material ya no soporta tanto esa carga y empieza a deformarse hasta llegar a la rotura, ¿ok? Entonces, a lo que se refiere esto es la capacidad del objeto de captar esa energía en el proceso de deformación plástica hasta la rotura. Al tratarse de una energía, se mide en julios. Toda la energía se va a medir con estas unidades, ¿ok? Y un julio es igual al newton por el metro. El newton tiene la unidad de kilogramos por metro sobre segundos al cuadrado. Y metros, pues es la unidad de metros, que es una unidad de distancia, ¿ok?
Entonces, contempla lo que es la fuerza, que es en Newton, y la distancia que recorre lo que es el material, ¿verdad? Al deformarse. O sea, el material va a tener cierta medida, ¿ok? Supongamos, tenemos esta barra, ¿verdad? De metal. Esta barra se va a ir estirando y va a ir sufriendo una deformación plástica hasta que llega a la rotura. Entonces, la diferencia entre la distancia inicial que tenía y la distancia final, ¿verdad? Es algo que contempla lo que es la tenacidad. Por otro lado, hay que tener en cuenta que la energía que se introduce al aplicar tensión a un material se invierte fundamentalmente en deformarlo plásticamente. O sea, el objetivo de agregar la energía al final es de que se produzca cierta deformación, ¿verdad? Plástica. Por lo que existiría una relación entre la tenacidad, resistencia y plasticidad, ¿ok? La tenacidad, recuerden, es la capacidad que tiene para no deformarse, que tiene una relación con la resistencia que tiene el material y una relación con la plasticidad, ya cuando se rompe dicha resistencia y el objeto empieza a deformarse, ¿ok? La tenacidad puede estimarse a partir del ensayo de tracción, como el área bajo la curva del ensayo correspondiente a la zona de deformación plástica, ¿ok? Entonces, este se le llama ensayo de tracción. En este caso, lo que se está haciendo es jalar el objeto, ¿verdad? Y se va a producir cierta deformación plástica. Nos dice, los materiales frágiles tienen baja o nula tenacidad. Tal es el caso que les mencioné, el del blanquillo, del huevo. Este prácticamente si cae al suelo, se rompe, ¿verdad? Porque tiene tiene una disminución al impacto, ¿ok? Prácticamente se rompe y no es capaz de absorber dicha energía que menciono en un inicio, ¿verdad? No tiene esa capacidad de resistencia. Bien, bien, puesto que experimenta muy poca deformación plástica. De hecho, cuando se cae un blanquillo, no tiene deformación plástica, prácticamente llega a la rotura, ¿ok? Brinca ese proceso de deformación plástica. Nos dice, por otra parte, se denomina reliencia o reliance a la capacidad del material para absorber energía cuando es deformado elásticamente y recuperar la forma original. A eso se le llama resiliencia, ¿ok? Prácticamente es cuando tú le agregas cierta energía al material para deformarlo, mas sin embargo, este no se deforma. Llega solamente a una zona elástica y vuelve a regresar a su forma original. Un ejemplo claro puede ser una liga, que tú la estiras y tiende a regresar a su forma original, al menos de que ya llegues al punto plástico y de rotura donde la liga va a tender a romperse, ¿verdad? Porque estás pasando su límite elástico hasta llegar al punto de plasticidad y al de rotura después, ¿ok? Nos dice, normalmente se mide a través del módulo de resiliencia, UR, que es la energía que absorbe el material por unidad de volumen durante la deformación elástica, ¿ok? Como saben, la tenacidad es la energía que se absorbe, ¿verdad? Pero esta energía aquí en específico la implica dentro de la deformación elástica, ¿ok? Y bueno, vamos a continuar. Vamos a ver ciertos conceptos que son de suma importancia y que definen mucho las características de un material. Uno es la dureza. La dureza es la posición que presenta un material a ser rayado por otro. Aquí tenemos un ejemplo en donde se está rayando este pedazo de vidrio, ¿verdad? Va a siempre a tener cierta resistencia a ser rayado. Nos dice que la dureza o hardness es una propiedad del material relacionada con la resistencia que opone un material a ser deformado plásticamente. O sea, todos los materiales van a tener cierta resistencia a ser deformados. Por ello, la dureza está directamente relacionada con el límite elástico del material. Como les digo, hay una zona elástica y una zona plástica y de ahí la zona de ruptura. Entonces, la dureza está muy relacionada con la zona o el límite elástico que va a tener dicho material, o sea, donde termina la zona elástica. La dureza es el resultado de un tipo de ensayo específico, que es un ensayo de dureza. Existen diferentes tipos de ensayos de dureza. Por un lado, existen ensayos cualitativos. Nos dice que Mohs, que es un científico, un ingeniero, alrededor del 1800 ideó una escala de dureza basada en la resistencia que opone un material a ser rayado por otro. Hay una escala de Mohs, ¿ok? Y consta de una serie de 10 materiales ordenados de menor dureza al que tiene mayor dureza. La escala es esta, para que la tengan de referencia. Por ejemplo, tenemos aquí
el mineral que es el talco. Tiene una dureza de Mohs con valor de 1. Nos dice que es friable bajo la uña. ¿Ok? Tenemos el yeso, que es de nivel 2. Puede ser rayado por la uña. Calcita, que es de nivel 3. Puede ser rayado por una pieza de moneda. La florita, que es de nivel 4 o de dureza 4. Se puede fácilmente rayar con un cuchillo. El apatito, que tiene un nivel de dureza 5, se puede rayar con un cuchillo. La ortosa, que tiene un nivel de dureza de 6, es rayado con una lima. Aquí tenemos todos los materiales para que los vayan viendo. El cuarzo se raya con un cristal. Es la única manera en que puedes rayar el cuarzo. Y tiene un nivel de dureza 7. El topacio tiene un nivel de dureza 8 y puede ser rayado por herramientas de tungsteno. Es un material muy fuerte, el tungsteno. El corindón, que tiene nivel de dureza 9, puede ser rayado por el carburo de silicio, y el diamante por otro diamante. Un diamante solamente puede ser rayado o puede ser afectado por otro diamante. Bien, vamos a continuar. Para uso industrial se recurre a los ensayos cuantitativos. El anterior es un cualitativo, ¿ok? De acuerdo a la escala de Mohs. Pero ya en la industria, para hacer pruebas a materiales, pruebas de dureza, hardness, se hacen los ensayos cuantitativos. Son básicamente ensayos de penetración, ¿ok? Y el valor de dureza que se obtiene puede interpretarse como la resistencia que opone un material a ser penetrado por otro, ¿ok? Siempre que establezcas este tipo de ensayos cuantitativos, van a ser ensayos de penetración. Aquí tenemos esta máquina. Como pueden ver, este se le llama durómetro. Aquí tú vas jalando esta manivela y vas subiendo esta prensa. Aquí vas a colocar el material y siempre lo que es este durómetro va a tener una punta de un penetrador que puede tener diferentes formas, ¿verdad? Ese penetrador va a generar una huella en lo que es el material. Tú le vas a aplicar lo que es la carga, el peso, al girar esta manivela que les menciono, y vas a generar cierta deformación, la cual se va a interpretar como una huella. Van a medir esta huella y en base a eso van a establecer la dureza que tiene el material. Nos dice que, bueno, recapitulando, en este tipo de ensayos se emplea un indentador o penetrador, ¿ok? Que se sitúa sobre la superficie del material. A continuación se aplica una fuerza o una determinada fuerza a través de un penetrador sobre la pieza. Este sería el penetrador. Lo que provoca una deformación plástica. O sea, ya cuando se genera una huella de este tipo, se está deformando el material. Se pasa de la zona elástica a una zona plástica. ¿Ok? Bien, vamos a continuar. Otro método que tenemos para determinar la dureza de un material es el método Brinell. ¿Ok? Se emplea un penetrador en forma esférica, es la diferencia con el anterior, de metal duro. Un sinterizado de carburos metálicos, principalmente el wolframio. Lo que es el wolframio y el tungsteno son materiales muy fuertes, ¿ok? Así que si tú aplicas cierta presión sobre un material con wolframio, vas a generar una deformación, ¿ok? Nos dice que la dureza Brinell es proporcional a la relación obtenida dividiendo la carga de ensayo entre el área de la superficie. O sea, la carga, que es la fuerza que tú le estás agregando, sobre la huella que deja la superficie, ¿ok? En términos generales, en eso consiste el método Brinell. Aquí tenemos algunas imágenes que demuestran cómo se realiza ese ensayo Brinell, ¿ok? Primero aquí tenemos lo que es el penetrador, que tiene forma esférica, como pueden notar. Aquí está la barra de metal a la cual se le está aplicando en este caso dicho ensayo de penetración. La bola siempre va a tener cierto diámetro, ¿verdad? Bien, se va a aplicar una fuerza o una carga aplicada. Recuerden que la fuerza siempre se mide en newtons, ¿ok? Que son kilogramos por metro sobre segundos al cuadrado, ¿ok? Y al aplicar dicha fuerza, se va a generar cierto diámetro de la huella y cierta profundidad. En base a estos datos, tú aplicas la fórmula de dureza Brinell, que implica la fuerza entre la superficie de la huella. La superficie va a implicar lo que es el diámetro y la profundidad. En base a eso, tú determinas la dureza Brinell, que va a tener unidades de kilopascales sobre milímetros al cuadrado. Ese es todo el proceso que se debe de hacer para poder aplicar un ensayo de tipo Brinell, ¿ok? El método Vickers es muy parecido. La única diferencia es que ahora se utiliza un penetrador que va a tener forma de diamante, ¿ok? O de una pirámide.
En este caso, va a haber algunos cambios en la fórmula, ¿ok? Miren, permítanme un instante. Bien, en este ensayo se aplica una fuerza sobre la superficie del material con un penetrador de diamante, como pueden observar aquí, en forma de pirámide recta de base cuadrada. Es una pirámide recta con una base cuadrada, como pueden observar aquí, y con un ángulo prefijado entre las caras opuestas. Siempre va a haber cierto ángulo entre cada cara, ¿ok? Seguidamente se retira la carga y se miden las longitudes de las diagonales. Se van a formar ciertas diagonales al momento de penetrar. Esta es una diagonal, aquí se forma otra y aquí otra y aquí otra, ¿ok? Mide las longitudes de dichas diagonales que forman parte de la huella formada. Y la dureza Vickers es proporcional al cociente obtenido al dividir la carga, o sea, la fuerza que estás aplicando entre el área de las cargas inclinadas de la huella. O sea, el área que va a tener la huella, que se determina por medio de las diagonales, ¿ok? Y aquí está la fórmula, fuerza sobre superficie. Es muy parecida a la anterior, nada más que aquí se va a tomar en cuenta las diagonales que genera la huella al aplicar este penetrador dentro del material. Anteriormente, pues tomábamos lo que es el diámetro y la profundidad, y aquí se toman las diagonales, ¿ok? Por último, tenemos otro método, que es el método Rodwell. En el ensayo Rodwell se presiona con un penetrador, que puede ser un cono de diamante o una bola de acero, ¿ok? Contra una superficie de la pieza de ensayo con dos cargas sucesivas, una carga preliminar y una carga adicional. Como pueden ver, primero hay una carga preliminar y aquí se genera cierta huella o hay cierto desplazamiento o cierta deformación plástica, con cierta profundidad obviamente y con cierto diámetro. Después se vuelve a aplicar otra carga, ¿verdad? Aquí está. Y como pueden ver, se genera una mayor profundidad en lo que es la deformación o en esta huella. Y ya después tienes que ver la diferencia entre la carga preliminar y la carga adicional, ¿verdad? Para poder determinar este tipo de dureza que tiene el material. Nos dice, a continuación, se mide el incremento de profundidad de la huella. O sea, de pasar de esta carga a esta carga, hay un incremento, ¿verdad? De profundidad. Y en base a ese incremento, se aplica la fórmula, ¿ok? Bien, vamos a continuar. ¿Cuáles son los propósitos de las pruebas y ensayos de los materiales? Ok, ya les expliqué algunos tipos de pruebas de dureza. ¿Cuáles son sus propósitos? Pues comprobar la calidad que puede tener un producto. Sobre todo en la empresa metalúrgica se hacen muchos estudios o muchos ensayos a ciertos materiales para ver qué tipo de resistencia tienen. También nos permite definir la funcionalidad de los diseños, comparación para aplicaciones, verificación de fallas en procesos, revisar fiabilidad en soldaduras y adhesivos, es muy importante, y el diseño de nuevos materiales, ¿ok? En cuanto a las soldaduras, yo les comento que hace algunos años estuve elaborando en una empresa que se llama Constructora y Perforadora Latina. En esa llegaban ciertas tuberías de perforación en las cuales teníamos que aplicar ciertos ensayos para medir las características del material y para observar si estaban aptos o no para poderlos implementar en los conductos petroleros. Por ejemplo, las técnicas que ocupábamos era la de líquidos penetrantes. ¿En qué consiste esta? Prácticamente se ocupa un aerosol especial, el cual se rocía en lo que es la tubería y ya después ese aerosol hace efecto y muestra las fisuras que puede tener el material, ¿ok? Es un tipo de aerosol especial. También tenemos las partículas magnéticas, que también ocupan otro tipo de aerosol, pero este es en dos partes. Primero se agrega un primario y luego un secundario. Ya en el secundario se muestran las imperfecciones que puede tener el material, ¿verdad? Otra prueba es el ultrasonido, que ya es con un aparato y ya te permite generar, válgase la redundancia, un ultrasonido en donde se puede ver las fisuras o imperfecciones que puede tener el material. Ya de acuerdo a la cantidad de fisuras que tenga, se determina si el material es apto o no para su utilización, ¿ok? Y bueno, también tenemos los rayos X y la medida del espesor. Esta aplica más que nada en los ensayos de dureza, ¿verdad? Que es lo que les acabo de explicar. Dureza Rodwell, Brinner, ¿verdad? En cuanto a las pruebas destructivas, son aquellas en las cuales el material llega a la zona plástica. Aquí no.
Aquí prácticamente no se daña el material, se conserva con sus propiedades originales. En cambio acá, para hacer la prueba, se tiene que dañar el material, ya sea por un método de tracción, de torsión, compresión, flexión o impacto. Todos estos métodos van a dañar el material, pero también nos permiten identificar las características que tiene el material al aplicar las pruebas. Bien, vamos a continuar. Otra propiedad que tenemos es la elasticidad y la plasticidad. ¿Qué es la elasticidad? Es la capacidad de algunos materiales para recobrar su forma y dimensiones primitivas cuando cesa el esfuerzo que se les había otorgado, ¿ok? En este caso, recuerden que el esfuerzo es fuerza sobre área. Tú vas a aplicar cierta fuerza sobre el área del objeto, ¿verdad? Y si ese objeto regresa a su dimensión original o primitiva, se dice que es elástico. En cambio, la plasticidad es la aptitud de los materiales de adquirir deformaciones permanentes, o sea, ya no vuelve a su forma original. Es decir, no recobra su forma y dimensiones primitivas cuando cesa el esfuerzo que les había deformado. ¿Ok? Bien, aquí viene un texto muy interesante e importante. Presten mucha atención. La forma y magnitud de la curva de tensión y deformación de un material depende de su composición, tratamiento térmico, historia de deformación previa, velocidad de deformación, temperatura, estado de tensiones y que se impusieron durante el ensayo. O sea, depende de muchas cosas, ¿verdad? El que tenga una tensión o una deformación. En los materiales cristalinos se distinguen dos zonas en la curva de tensión-deformación. En la primera zona, al retirar la carga aplicada, se recupera la forma inicial, es decir, es la zona elástica, ¿ok? Hay una deformación elástica que forma parte del régimen elástico. En la segunda zona, no se recupera la forma o dimensiones iniciales, entonces esta viene siendo la zona plástica, y esto aplica a los materiales cristalinos. En el caso de muchos materiales metálicos ensayados a tracción uniaxial a temperatura ambiente, la primera zona de la curva responde a una relación lineal entre la tensión y la deformación. Ok, la zona elástica depende mucho de la tensión que le estás aplicando al objeto, ¿verdad? La constante de proporcionalidad en este tramo elástico, esto es la pendiente de esta zona recta, se denomina módulo elástico. O sea, siempre va a haber un módulo elástico que también le llaman módulo de Young, que es una constante de proporcionalidad, ¿ok? Que corresponde a la relación entre la tensión y la deformación. Bien, nos dice, el módulo elástico es una medida de rigidez del material y tiene gran importancia como parámetro de diseño. Parámetro es una unidad de medida que estás tomando de referencia, ¿ok? Para que tengan el dato, ya que está relacionado con la resistencia que opone el material a ser deformado elásticamente. Todo material opone resistencia, ¿ok? Entonces hay una relación entre esa resistencia y el módulo elástico. En principio, su valor viene determinado por las fuerzas de enlace entre los átomos del material. Siempre va a haber unas fuerzas de enlace. Durante el módulo 1 vimos que había fuerzas de cohesión, había fuerzas intermoleculares también, que son fuerzas de Van der Waals. Todo depende del tipo de material. Fuerzas que habrá que vencer para producir una deformación elástica, ¿ok? Todos los átomos están unidos mediante esas fuerzas, ¿ok? Tienes que vencer esas fuerzas para poder separar el átomo dentro de los niveles de energía, ¿ok? Y con ello puedas generar una deformación. Siempre para que haya una deformación, en este caso, tienes que generar un cambio en la estructura química del átomo, ¿verdad? Separando, ¿verdad? Los enlaces. Cuando se aplica una carga exterior de tracción, se obliga a los átomos a separarse y alejarse de la posición de equilibrio. Todos los átomos tienen cierto equilibrio, pero cuando tú ya le estás aplicando, por ejemplo, una carga de tracción, los átomos se van separando, estirándose los enlaces atómicos y aumentando la longitud de la probeta, produciéndose una deformación. La probeta viene siendo, permítanme mostrarles, viene siendo esta, ¿ok? Prácticamente es en donde estás haciendo la prueba, el material al cual estás haciendo la prueba, ¿ok? Bien, vamos a continuar. Al retirar la fuerza exterior, los átomos vuelven a la posición inicial para minimizar la energía y se recupera la forma inicial de la pieza. Es cuando tiene una zona elástica, ¿verdad? La deformación elástica desaparece al retirar la carga y no es permanente, ¿ok?
Bien, o sea, cuando ya el objeto regresa a su forma original, esa energía que adquirió el objeto al momento de que lo estabas aplicando el estiramiento, pasa hacia la deformación, ¿ok? Lo que provoca que pueda regresar a su forma original. En muchos casos nos dice, prácticamente, lo que es la deformación no varía en forma significativa, ni al añadir elementos de aleación, ni con tratamiento térmico o con el procesado en frío, aunque su valor disminuye al aumentar la temperatura, ¿ok? Lo que sí hace que cambie la deformación puede ser la temperatura, ¿ok? Ya que se relajan las fuerzas de enlace atómicas, ¿ok? Y bueno, aquí tenemos un ejemplo, ¿verdad? Están estirando por medio de estos dos dedos esta liga, y esta liga pues va a tender a regresar a su forma original cuando se deja de aplicar estas fuerzas. Aquí tenemos una fuerza que va hacia el eje negativo de las X y esta que va hacia el eje positivo en las X, ¿ok? Bien. Y bueno, aquí tenemos un pequeño ejemplo para que puedan comprender un poco más estos conceptos. Nos dice, en una grúa, un cable de acero de 8 centímetros de diámetro por 6 de largo es sometido a una carga de 4 kilonewtons, despreciando las fuerzas cortantes. En el inciso A nos pregunta, ¿cuál sería el esfuerzo de tensión que se expondría en el cable? Inciso B, con carga aplicada, el cable sufre una elongación. O sea, es la diferencia entre la distancia final y la distancia final. O sea, la elongación que tiene es de 6.095, que viene siendo la distancia final. ¿Cuál será su deformación? Pues bueno, vamos a calcular en primera instancia lo que es el área. ¿Ok? Bueno, tenemos como datos de que la fuerza es igual a 8 kilonewtons. ¿Ok? Y esto convirtiéndolo a newtons nos quedaría en 8000. Multiplicas 8 por 1000, 8000. ¿Ok? Bien. Tenemos inicialmente que tiene 8 centímetros, ¿verdad? El cable. Y esto lo vamos a convertir a metros. Y nos quedaría dividiendo entre 100. 8 entre 100 nos da 0.08 metros. ¿Ok? Bien. Teniendo estos datos, vamos a determinar el área del cable. Para hacer esto, vamos a ocupar esta fórmula, que es área, que es igual a pi por el diámetro al cuadrado sobre 4. Esta fórmula nos permite calcular el diámetro de cualquier cable, ¿ok? Pi vale 3.1416, que se multiplica por lo que es la distancia, que es 0.8, es el diámetro que tiene el cable, 0.08, recuerda que ya son en metros, se eleva al cuadrado y se divide entre 4, ¿ok? Estos 8 centímetros corresponden al diámetro, pero aquí lo pasamos al metro, ¿ok? A metros. Haciendo estas operaciones nos da la cantidad de 5.026 por 10 a la menos 3 metros cuadrados. Y esta viene siendo el área. ¿Ok? Bien. Tenemos de que la longitud inicial que tiene el cable de acero es de 6 metros. Una cosa es el diámetro y otra cosa es la longitud. ¿Ok? Pero nos dice que sufre una elongación de 6.095. Entonces aquí hay una diferencia. De tener una longitud inicial de 6 metros, pasó a una longitud de 6.095. Hubo un incremento de 0.95. ¿Ok? Ahora, lo que vamos a hacer aquí es aplicar la fórmula del esfuerzo. Esa fórmula ya se las mencioné al inicio de este video educativo. Esfuerzo es igual a fuerza sobre área. Esfuerzo se puede representar con este símbolo que es sigma. La fuerza que se está aplicando en este cable es de 8000 newtons. ¿Ok? Aquí ya habíamos hecho la conversión. Pasamos de 8 kilonewtons a 8000 newtons. Sobre el área que calculamos, que es 5.026 por 10 a la menos 3 metros cuadrados, recuerden que el área siempre es en metros cuadrados, nos da un esfuerzo que es igual, en este caso, a 1.591.723.04 pascales. Recuerden que el esfuerzo tiene la unidad de pascales, ¿ok? Y el esfuerzo es igual a la fuerza sobre el área. La fuerza es en newtons y el área es en metros cuadrados, ¿ok? Si divides newtons sobre metros cuadrados te dan los pascales, ¿ok? Y ya para calcular la deformación es muy fácil. Nada más restamos lo que es la longitud final menos la longitud inicial que tenía el cable que fue tensionado. Entonces 6.095 menos 6 te va a dar en este caso, bueno, y se tiene que dividir entre 6, ¿ok? Sería longitud final menos longitud inicial sobre 6, que es la longitud inicial.
Esto nos da la cantidad de 0.01589. ¿Ok? Entonces, en esto consiste este problema. Tenemos la grúa, aquí teníamos un peso, aquí teníamos el cable que tenía cierta tensión. Lo primero que hicimos fue calcular, bueno, convertir la fuerza que se está aplicando, que es de 8 kilonewtons, es la carga. La fuerza también se puede definir como peso, ¿ok? Porque es una carga que estás aplicando a este cable para generar una tensión. Esta la convertimos a newton. Después calculamos el área, aplicamos la fórmula del esfuerzo, que es fuerza sobre área, que lo calculamos. Y para la deformación, recuerden que es longitud final menos longitud inicial sobre longitud inicial. Aplicando la fórmula nos dio esta cantidad, ¿ok? Bien, vamos a continuar. Hay otro concepto que es de suma importancia, que es la densidad. La densidad siempre va a ser masa sobre volumen. O sea, un cuerpo o un objeto siempre va a tener cierta masa, cuyas unidades son los kilogramos, y un volumen, que pueden ser los metros cúbicos, ¿ok? Aquí tenemos un claro ejemplo. Tenemos este iceberg, el cual, por la parte de afuera del agua, pues se alcanza a apreciar una parte, ¿verdad?, de su área, pero por debajo tenemos otra parte del área de este iceberg, ¿ok? Entonces, al introducir el iceberg en el agua, este va a tener cierta densidad que va a depender tanto de la masa como la cantidad de agua que haya, ¿verdad? Es, por ejemplo, si tú colocas una pelota en el agua, van a ver que cierta parte de la pelota se hunde y cierta parte flota. Y eso depende de la densidad, ¿ok? Bien, nos dice, se define como el cociente entre la masa de un material y el volumen que ocupa, ¿ok? Su unidad en el sistema internacional son los kilogramos sobre metros cúbicos. Y bueno, aquí tenemos una tablita con la densidad de ciertos materiales. Por ejemplo, el aluminio tiene una densidad de 2700 kilogramos sobre metros cúbicos. Recuerden que es masa sobre volumen. El cobre de 8900, el níquel de 8900 también. El titanio, que es un material muy fuerte, es de 4500. El carbono de 3500. El polietileno es menor a 900. El polipropileno, que son poliestirenos, es de 900 o polímeros. El nylon 66, un tipo de nylon, es de 1100. Etcétera. Aquí tenemos varios valores, ¿ok? Y bueno, entre las propiedades que pueden tener los materiales, también tenemos las propiedades térmicas, ¿ok? ¿Cuáles serían estas? La conductividad térmica, la fusibilidad, la soldabilidad y la dilatación. ¿En qué consiste la conductividad térmica? Es la propiedad de los materiales de transmitir calor, ¿ok? Todo material tiene esa propiedad de transmitir calor, ¿ok? Bien, por ejemplo, en un sartén, el sartén transmite calor hacia la comida y la calienta, ¿ok? La fusibilidad es la facilidad con la que un material puede fundirse a pasar de sólido a líquido, ¿ok? Un ejemplo es cuando tú tienes un cautín y tienes estaño. El cautín se calienta, tocas el estaño y el estaño se funde. Pasa de un estado sólido a líquido, porque el estaño tiene alta fusibilidad, ¿ok? Bien, la soldabilidad es la facilidad de un material para poder soldarse consigo mismo o con otros materiales, ¿ok? Esa es la soldabilidad. La dilatación es el aumento de tamaño que experimenta un material cuando se eleva su temperatura. Siempre que tú le agregas temperatura a cierto material, este puede tener esa propiedad de aumentar su tamaño, ¿ok? Aumenta su tamaño, ¿por qué? Porque todo lo que son los átomos del material están en un proceso de excitación, ¿verdad? Tienen mucho movimiento y tienden a separarse. A mayor calor, se van separando más los átomos y esto provoca esa dilatación. Aquí tenemos algunos ejemplos: conductividad térmica, soldabilidad, la dilatación y la fusibilidad, ¿ok? Bien. También hay otro proceso que es la capacidad calorífica, que es el aumento de temperatura que experimenta un material cuando absorbe el calor del ambiente. Esa es la capacidad calorífica, ¿ok? Por ejemplo, cuando hace mucho calor en las casas, comúnmente las paredes tienden a calentarse, a absorber el calor, y esa es la capacidad calorífica, ¿ok? Y bueno, vamos a continuar. Otra cosa es la conductividad térmica, que es una propiedad física de los materiales que mide su capacidad para conducir el calor, es decir, la capacidad de una sustancia de transferir energía cinética de sus moléculas a otras moléculas adyacentes. ¿Qué es la energía cinética? Se han de preguntar.
La energía cinética es la energía del movimiento, ¿ok? Es igual a un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, ¿ok? Entonces, siempre un material al aplicarle calor va a transferir energía cinética a partir de sus moléculas hacia otras moléculas. Y la capacidad que tiene de transmisión de dicha energía cinética es la conductividad térmica, ¿ok? Bien, a grandes rasgos en eso consiste. También hay un coeficiente de dilatación. Prácticamente, al aumentar la temperatura de una sustancia, aumenta la vibración de sus átomos. Por ejemplo, aquí estamos aumentando la temperatura de este material. Obviamente, va a aumentar la activación de dichos átomos. Va a haber mayor movimiento entre ellos y mayor vibración. El aumento de la energía almacenada en los enlaces atómicos produce un incremento de la distancia entre los enlaces, ¿verdad? Cada vez que aplicas calor, como les mencioné anteriormente, los átomos se van separando y eso provoca dicha dilatación. Bueno, además de las propiedades térmicas, tenemos propiedades ópticas, ¿ok? La luz y el espectro electromagnético son ejemplos. Por ejemplo, la luz visible es una forma de radiación electromagnética con longitudes de onda que se extienden desde aproximadamente 0.40 o 0.75 milímetros, ¿ok? Siempre lo que es la luz visible viaja en forma de ondas, ¿ok? Las ondas van a tener una cresta, un valle y van a tener nodos, ¿ok? Y a partir de una onda, tú puedes determinar su frecuencia, su velocidad, su longitud o incluso los índices de refracción, ¿ok? Aquí tenemos el espectro electromagnético desde el ultravioleta hacia el infrarrojo. Por ejemplo, tenemos aquí la luz ultravioleta, tenemos las longitudes de onda. Va de 0.1 hasta 0.39. 0.1 cuando es muy lejano y cuando es lejano en sí es 0.39. Cuando es próximo medio ya entra dentro de la luz infrarroja entre valores de 1, 1.5, 6 que es próximo medio. Cuando es lejano entra en valores de 10 y 40 de longitud de onda. Cuando es muy lejano a 100, ¿ok? Y aquí tenemos los tipos de colores que se pueden formar. Por ejemplo, el violeta entra en este espectro de 0.39, el azul también. El verde, naranja y rojo, bueno, el naranja y el rojo entran dentro de la luz infrarroja, ¿verdad? Bien, vamos a continuar. La luz puede considerarse como una entidad que tiene comportamiento de onda y que consta de partículas llamadas fotones. Siempre la luz va a tener partículas que son los fotones, ¿ok? La energía, que es E, la longitud de onda, que es lambda, este símbolo es lambda, y la frecuencia, que es B. De los fotones se relacionan con la siguiente ecuación. Tenemos esta fórmula que nos dice la variación, en este caso de la energía, es igual a lo que es la frecuencia, igual al cociente entre lo que es la constante de la velocidad de la luz y lo que es la constante de Planck, perdón, la longitud de onda, dispénseme, sería la velocidad de la luz sobre la longitud de onda. Y h representa la constante de Planck. Va de nuevo, la variación de la energía es igual a la constante de Planck por la frecuencia, lo que es igual a la constante de Planck por la velocidad de la luz sobre la frecuencia. ¿Ok? Es la relación que guardan la energía, la longitud de onda y la frecuencia por medio de esta fórmula. ¿Ok? Bien, hay ciertas propiedades que tiene la luz. Por ejemplo, puede tener la propiedad del brillo. El aspecto general de la superficie de un material, cuando se refleja la luz, se conoce como brillo. ¿Ok? El brillo de los materiales puede ser de dos tipos, metálico y no metálico. ¿Ok? Un material que tenga aspecto brillante de metal tiene un brillo metálico. Además, estos materiales son completamente opacos a la luz. El color nos dice cuando la luz incide en la superficie de un mineral, parte de ella se refleja y parte se refracta. O sea, supongamos que la luz incide en una ventana. Parte de la luz va a entrar hacia la ventana, hacia adentro, y parte se va a refractar. ¿Ok? Siempre va a haber algo que se refleja y algo que se refracta. Lo que se refracta es lo que entra y lo que se refleja es lo que no entra. ¿Ok? Si la luz no sufre absorción, el material es incoloro. O sea, siempre para que un material tenga color, tiene que introducirse la luz hacia ese material. Cierta parte, no toda, ¿verdad? Porque una parte se refracta y otra parte se refleja. ¿Ok?
Bien, los materiales son coloreados porque absorben ciertas longitudes de onda de la luz. Y el color es el resultado de una combinación de aquellas longitudes de onda que llegan al ojo, ¿ok? Prácticamente todo va a depender de las longitudes de onda. Aquí tenemos esta imagen. Es un prisma, ¿verdad? En el cual se introduce cierta cantidad de luz blanca y esta va a emitir cierta cantidad de colores de acuerdo a la longitud de onda que tenía la luz blanca, ¿ok? Bien, vamos a continuar. La transparencia es otra propiedad óptica, ¿ok? Nos dice, según el comportamiento ante la luz, los materiales pueden clasificarse como materiales transparentes y materiales translúcidos. Los transparentes son los que dejan pasar la luz a través de ellos sin ninguna dificultad. Es decir, traspasa lo que es la longitud de onda y no hay dificultades, ¿ok? Por lo tanto, se pueden ver claramente. En cambio, los materiales translúcidos son los que dejan pasar la luz a través de él, pero transmiten una imagen difusa. O sea, lo que es la longitud de onda no pasa completamente. Una parte se refleja y otra parte sí pasa, que es la que se refracta. Y se ve opaco, ¿ok? Un poco opaco, que son los translúcidos. Y están los que son completamente opacos, que son los que no permiten el paso de la luz. Bien. Siempre cuando incide la luz, les mencionaba que hay un índice de refracción. Hay una velocidad, frecuencia, longitud de onda y un índice de refracción, que es este. En este punto es cuando entra el rayo incidente, una parte se refleja y otra parte se refracta. Imagínense que este es el vidrio, como dice aquí. Esto es un vidrio, aquí está la luz que entra, una parte siempre se va a reflejar y otra parte se va a refractar. Y siempre se va a generar ciertos ángulos. Por ejemplo, aquí se generan ángulos opuestos por el vértice. Es una propiedad en geometría analítica, en donde este ángulo vale lo mismo que este otro ángulo, ¿ok? En cuanto a las fórmulas que les mencioné anteriormente, aquí tenemos esta, que el índice de refracción es igual a lo que es la velocidad de la luz sobre la frecuencia, ¿ok? Depende mucho de ello. Los índices de refracción para la luz que pasa de un medio con índice N1 a otro con índice N2, o sea, de un medio 1 a un medio 2, están relacionados con los ángulos de incidencia, que es lo que les menciono. Aquí hay un ángulo y aquí hay otro. Entonces, hay una relación entre el índice de refracción de este ángulo con el de este, y se puede expresar con esta fórmula. N de 1 o NI, aquí le están llamando, por el seno del ángulo I, que es igual a NR por el seno del ángulo R. I y R representan a cada medio. I representa al medio 1, supongamos a este medio 1, y R al medio 2. ¿Ok? Bueno, continuemos. Vamos a cambiar de tema y vamos a ver los efectos de almacenaje en los materiales. Siempre que se almacena un material, se debe de almacenar de acuerdo a las características del material. Si es un material que no resiste muchas temperaturas, pues se tiene que buscar un lugar propicio, ¿verdad? Con una temperatura adecuada, por ejemplo. En términos generales, los almacenes deben ser diseñados de manera estratégica, acorde a criterios de volumen, movilidad y rotación, pero principalmente el estado de la conservación de los materiales que albergará. Aún así, en carácter temporal, los materiales requieren de ser cuidados desde su traslado, conservación y disposición de entrega. ¿Ok? Eso es muy importante. Por ejemplo, hay materiales que tienen corrosión, esos materiales metálicos. Deben de tener una humedad relativa mayor a 35%. El tiempo de exposición es importante, el volumen y la presencia de reactivos también pueden afectar a la corrosión. Si la humedad es arriba de 35%, tienden a corroerse. ¿Ok? Bien, en cuanto a los polímeros, recuerden que son macromoléculas compuestas por una o varias unidades químicas llamadas monómeros, ¿ok? Un monómero es la composición de un polímero. Y hay diferente capacidad de repetición que va a tener dicho monómero, ¿ok? Por ejemplo, podemos tener un homopolímero y un copolímero. Un homopolímero pues tiene el mismo monómero que se repite y un copolímero puede tener un monómero diferente, ¿ok? Bien. Entre la clasificación de los polímeros, rápidamente la vamos a ver, están los elastómeros. Estos tienen propiedades de que para derretirse requieren pasar antes por un estado gaseoso, es decir, no pasan por el líquido, se hinchan ante la presencia de solventes y son insolubles. ¿Ok? Ejemplo, la goma natural, que se ocupa para los zapatos, el poliuretano, lo que es la licra, ¿verdad? Etcétera. También tenemos los termoestables, que para derretirse requieren pasar antes por un estado gaseoso, ¿ok? O sea, no pasan por el líquido. Generalmente no se hinchan ante la presencia de ciertos solventes y son insolubles
en otros solventes. Ejemplos son las resinas epóxicas, las que se ocupan para la pintura y recubrimientos. Las fenólicas se ocupan para las empuñaduras de herramientas. ¿Ok? Y los termoplásticos pueden derretirse antes de pasar a un estado gaseoso. Permiten una deformación plástica. Son solubles en algunos solventes y se hinchan ante la presencia de solventes. ¿Ok? Ejemplos pueden ser las cubiertas de máquinas eléctricas y tubos que son polietilenos. ¿Ok? El poliestireno aplicado en el aislamiento eléctrico y empuñador de herramientas también se ocupa. Y bueno, por último tenemos los materiales compuestos, que es una combinación. Por ejemplo, puedes combinar metales con cerámicos y con polímeros. Si combinas metales con cerámicos, generas un compuesto metal cerámico. Si combinas metal con polímero, un compuesto metal polímero. Y si combinas cerámicos con polímeros, un compuesto cerámico polímero. ¿Ok? Y aquí tenemos un claro ejemplo, es una llanta. Una llanta está hecha de la combinación de varios compuestos o de varios materiales. Por ejemplo, el caucho, el nylon y el alambre. Por lo tanto, es un material compuesto. Y bueno, ya para cerrar este video educativo, cabe mencionar que es de suma importancia conocer las propiedades que tiene cada material, para de acuerdo a ello, darle, en este caso, diversos usos o aplicaciones. Esto es muy importante. Así también de ello dependen las condiciones de almacenamiento, que se deben seguir con la finalidad de que los materiales conserven sus propiedades y no se vean afectados. Durante este video educativo se analizaron las propiedades de los materiales, tanto de tipo mecánicas, térmicas y ópticas, las cuales son de suma importancia y nos dicen mucho sobre las características del material. Recuerden que con esas propiedades podemos definir qué características va a tener el material. Les puedes aplicar ciertas pruebas o ensayos, ¿verdad? Para conocer propiedades. Por último, se analizaron lo que son los polímeros y materiales compuestos, los cuales en la vida diaria son de gran utilidad, por lo cual en la industria constantemente se están produciendo productos con estos materiales. Bueno, esto fue el video educativo. Les doy las gracias por su atención y que tengan un excelente día.